Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Cristian Pachacama, soy del grupo 15 de la materia de estática y el día de hoy resolveré 4 ejercicios con respecto a los temas abordados en este parcial, los cuales serán mencionados a lo largo del video. A mi lado izquierdo podrán ver otra pantalla donde resolveré los ejercicios a mano y en tiempo real. Sin más que decir, empecemos con el ejercicio 1. Empezamos con el ejercicio 1 del tema fuerzas resultantes en dos dimensiones, magnitud y dirección. El enunciado nos dice: determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Primero, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, o también conocido como DSL. Y con esto vamos a coger todas estas fuerzas y las vamos a colocar en el diagrama. Como tal, tenemos dos. Tenemos la de 800 newtons, que la vamos a llamar F1, y la de 600 newtons, que sería la fuerza número 2, recordando obviamente su ángulo de 30 grados. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a descomponer las fuerzas respectivas. Empezando por la fuerza 1, que ya está descompuesta en el eje Y, la podríamos decir directamente como 800 en J. Ahora vamos con la fuerza 2, la cual esta, si podemos hacerle, nos daremos cuenta que se forma un triángulo rectángulo con respecto a la fuerza 2 en X y a la fuerza 2 en Y. ¿Cómo se supone que vamos a sacar estas componentes? Vamos a usar las funciones de seno y coseno. ¿Y cómo se hace? Para empezar, para sacar la función de F2 en X, vamos a usar coseno, que sería el coseno del ángulo, que sería 30 grados, por lo que sería la magnitud, o sea, 600 newtons. Ahora, en la calculadora, procedemos a resolver esto, recordando que la calculadora tiene que estar en grados, lo que sería el coseno de 30 por su magnitud, que es 600, lo que nos da 519,61 newtons. Eso con respecto a X. Ahora, en el caso de Y, vamos a usar en vez la función del seno. Entonces sería seno de 30, que sería el ángulo que estamos usando, por su magnitud respectiva, que es 600. Y procedemos a resolver el seno de 30 por 600, lo que nos da 300. Pero un ojo dato aquí, ya que esta, como está para abajo, es negativa. Y con esto escribimos el vector, o sea, la fuerza número 2, en componentes de I y J, lo que nos quedaría que la fuerza 2 es 519,61 en I y menos 300 en J. Ya, la fuerza 1 ya estaría descompuesta, que son los 800 en J. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es sumar ambas fuerzas, por lo que vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza total. O básicamente fuerza 1 más fuerza 2 es igual a la fuerza total. Y con esto vamos a sumar las componentes de I con I y J con J, quedándonos de la siguiente manera. 800 en J más 519,61 en I menos 300 en J, lo que es igual a la fuerza total. La fuerza total sería 519,61 en I, ya que no tenemos más I's, y hacemos la resta respectiva de los 800 con los 300, lo que nos da 500 en J. Ahora vamos a resolver lo que como tal dice el enunciado, que nos dice que encontremos la dirección
y el sentido. Para encontrar la magnitud, usando este que sería el vector resultante, vamos a usar Pitágoras, que sería de la siguiente manera. Raíz del primero al cuadrado, o sea, 519,61 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería 500. Todo esto en raíz. Sacamos la calculadora y procedemos a resolver. Y con esto, la magnitud de la fuerza total sería de 721,10 newtons. Recordemos que la magnitud es la distancia total del vector resultante. Ahora, lo que nos va a pedir es la dirección. ¿Cómo sacamos esto? Usando el arco tangente. Entonces, el ángulo normalmente sería θ, sería igual a la tangente a la -1 de la componente en y sobre la componente en x, o sea, 500 sobre 519,61. Y también procedemos a colocar esto en la calculadora, cual nos dará un ángulo de 43,89 grados. A continuación, el siguiente ejercicio. Muy bien, ahora continuamos con el ejercicio 2. Tema: equilibrio de una partícula en 3 dimensiones, con el siguiente enunciado. El tanque de dimensiones uniformes de 200 libras de peso está suspendido por medio de un cable de 6 pies de longitud, el cual está unido a dos lados del tanque y pasa sobre una pequeña polea localizada en el punto O. Si el cable puede unirse a los puntos A y B o C y D, determine cuál es la unión que produce la menor tensión en el cable. ¿Cuál es el valor de la tensión? Primeramente, sí o sí tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo procedemos a hacer colocando sus respectivas fuerzas y tensiones en el diagrama. En este caso la fuerza ya nos está diciendo el peso, que sería directamente las 200 libras, ¿sí? Y ahora en este caso, si se dan cuenta, vamos a tener dos tensiones. Y recordemos que cada tensión va a tener su ángulo de inclinación. Ya. Y ahora tenemos que ir descomponiendo las tensiones en sus respectivos componentes de I, bueno, de X o Y, o también IJ. Entonces, esta vez sí iré directo. La tensión en 1, la podemos decir en tensión 1 en X y tensión 1 en Y. En este caso no es más que el coseno, que no es más que en el eje X, el coseno, el coseno del ángulo, que esta vez no sabemos por la magnitud que esté, igual tampoco sabemos. Lo mismo con el seno del ángulo con T, eso con el T1. Ahora en el caso de la tensión 2 es lo mismo. Y una cosa que aclarar es que como tal los senos, o sea, las tensiones en Y como perpendicularmente hacia abajo, sí o sí tienen que ir en el signo negativo. ¿Qué es más lo que podemos hacer aquí? Directamente sería la sumatoria de fuerzas. O sea, en este caso sería sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y lo mismo en la Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ya, con esto una cosa antes de aclarar, y es que en el caso de la tensión 1, el coseno también irá negativo por el hecho de que está en el lado de los negativos. Con esto ahora sí podemos decir que el menos coseno del ángulo de t y más el coseno
del otro ángulo T, o sea, de la tensión 1 y de la tensión 2 que estaría hablando aquí, será igual a cero. Esto con respecto a cómo se vería si estuviéramos conectando A y B como sale en el gráfico. Y en el caso de la Y, tenemos que decir que 200 libras, porque es lo que se ve, se mira para arriba, menos, menos lo que sería el seno del ángulo de T, menos el otro seno del ángulo de T, siendo igual a cero. Lo único que podemos hacer con en la sumatoria de las fuerzas en Y sería directamente despejar la T. ¿A qué me refiero? Menos y menos sería menos 2 seno del ángulo de tita. Esto es igual a menos 200, que las libras pasarían al otro lado. Le multiplicamos por menos uno y a su vez despejamos el 2. Lo que sería seno del ángulo de tita es igual a 100. Y no es más que despejar la t, que sería 100 sobre seno de tita. Muy bien. Ahora con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya que vimos en el caso de A y B, también podemos ver en el caso del cable qué pasaría de C a D, recordando que el cable mide 6 pies. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podríamos dibujar otro triángulo rectángulo, o sea, de otra forma, usando obviamente estas medidas que tenemos. Muy bien. Aquí como tal sería el punto C y a su vez el punto D. En este caso hay que proyectarnos, o sea, o imaginarnos que la cuerda, en vez de estar así, póngale que, pues, que estamos viéndola así, de esta manera, o sea, perpendicularmente a como está en el gráfico. Y que a su vez aquí ya podemos ver datos, por ejemplo, de que esto de acá sería 2 pies, lo que sería la base, recordando que toda la cuerda como tal mide 6 pies y como este a su vez al ser paralelo, o sea, es equivalente, lo podemos decir 3 pies y 3 pies, ya que al sumar ambos nos da 6 pies. Ya. Ahora, ese triángulo lo podemos dividir en dos, en este punto central que le voy a llamar X, ¿sí? Dividiéndolo en estos dos posibles casos. Muy bien. Ahora si continuamos como tal con el ejercicio, ahora tocaría ya responder la pregunta. ¿Cuál es el valor de esta tensión? O sea, lo que nos dice, ¿cuál de las dos, o sea, cuál de los dos posibles combinaciones de triángulos nos puede dar menor tensión? En este caso, lo que podemos hacer es usar el coseno del ángulo para ver cuánto será la menor tensión, recordando que a mayor inclinación es menos tensión. Con esto, al reemplazar en los datos, entonces procedemos a sacar el ángulo de cada pegue de cada triángulo. Y aquí como tal vamos a usar pues el concepto de lo que es el coseno. En este caso, cateto adyacente sobre la hipotenusa en el caso del triángulo de aquí, el de la izquierda. Y lo mismo acá con el de la derecha. En este caso, sacamos la calculadora para resolver directamente el arcoseno de un tercio, que es 70,52 grados. Y simplemente cambiamos para decir el de 2 tercios, cual es 48,18 grados. Ahora con esto, ¿cuál es el ángulo que menos tensión le produce? En este caso, recordemos que a más inclinación, menos tensión.
Por tanto, el ángulo de 70,52 grados es el que se va a reemplazar en la tensión que teníamos acá. Por tanto, sería la tensión de las 100 libras sobre el seno de 70,52 grados. Otra vez volvemos a sacar la calculadora para resolver. 100 sobre el seno, 70,52 grados. Lo cual la tensión nos dará en 106,07 libras. Ese sería el resultado del segundo ejercicio. Continuamos ahora con el ejercicio 3, de tema momentos resultantes de sistemas de fuerzas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. El enunciado nos dice: reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante equivalente y especifique el punto medido desde O, la línea de acción de la resultante interseca a la viga. Vale. Para este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, un diagrama de cuerpo libre, pero esta vez tiene que ser idéntico a lo que nos está pidiendo aquí en el gráfico. Recordemos que aquí tenemos el punto O y aquí con sus respectivos ejes. Para saber qué es el momentum, hay que recordar esta simple fórmula. Momentum es igual a la fuerza por la distancia. Y en este caso, aquí tenemos diferentes fuerzas con diferentes distancias. Pero aquí el sistema solo nos va a pedir una. Por tanto, a esta nueva distancia que no sabemos cómo es, le vamos a llamar X. En este caso, con su respectiva fuerza que tiene que ser perpendicular, le vamos a llamar R. Y obviamente no sabemos cuánto vale R. Entonces aquí toca hacer la sumatoria de fuerzas directamente. Primeramente vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe de ser 0, pero recordemos que la distancia no es como tal una fuerza. Entonces directamente vamos a decir que esto es 0. Ahora, en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, debe ser igual a la resultante. ¿Ya? ¿Y qué procedemos a hacer aquí? A básicamente ir sumando todas las fuerzas perpendiculares que nos dejó, o sea, esta otra forma. Por lo que sería 500 libras menos 250 libras menos 500 libras debe ser igual a la resultante, que sería en libras. O sea, recordemos que esto es una fuerza, ¿ya? Entonces simplemente procedemos a irlas sumando, o en este caso restando, cada una, que son 500 menos 250 menos 500, obviamente porque van hacia abajo. Lo cual la resultante nos va a dar menos 1250 libras. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? En este caso, sumar los momentos. Recordando que los momentos se producen en sentido antihorario para que sea positivo. Y recordando a la fórmula, en este caso tenemos que ir haciendo cada momento con su respectiva distancia y fuerza. En este caso, cada fuerza será diferente. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de que el momentum 1 sería menos 500 libras por los 3 pies, en este caso de la primera distancia. Haciendo la multiplicación directa, nos va a salir menos 1500 libras por pies. Ahora vamos a hacer esto con el momentum 2. En este caso sería menos 250 libras por... En este caso hay que sumar 3 pies con 3 pies, que es lo que sale aquí, por 6 pies. Haciendo la respectiva multiplicación,
también nos va a dar menos 1500 libras por pies. Lo mismo con el momentum 3, que serían menos 500 libras por 9 pies. Haciendo la multiplicación directamente tenemos menos 4500 libras por pies. Ahora lo que tendríamos que hacer es sumar cada uno de los momentos, por lo que sería los momentums es igual a su sumatoria de momentums. Lo que sería el momentum total sería el momentum 1 más el momentum 2 más el momentum 3. Ahora sí, procedemos a sumar. Menos, menos 1500, menos 1500, menos 4500. Nos va a dar que el momentum como tal son menos 700, perdón, 7500 libras por pies. Ya. Ahora, ya tenemos el momentum y ya tenemos la fuerza. Como tal, ¿qué es lo que nos faltaría? La distancia. Entonces, recurriendo otra vez a esta fórmula de aquí, vamos a decir que el momentum total es igual a la fuerza. En este caso va a ser negativa porque si se dan cuenta todos van hacia abajo. A la menos la fuerza por la distancia, que esta vez como no sabemos le vamos a decir x. Y simplemente reemplazamos todo. Lo que sería menos 750 libras por pies es igual a menos la fuerza, o sea, la fuerza que en este caso sería menos 1250 libras por x, que sería la distancia. En este caso directamente despejamos la x y a su vez vamos cancelando signos, por lo que sería 7500 sobre 1250 y obviamente las libras con las libras se quedan, por lo que solo nos queda pies es igual a x y haciendo la respectiva división 7500 sobre 1250 nos da que la distancia son 6 pies. Con esto solo nos faltaría un ejercicio. Finalmente, el último ejercicio, que es del tema 1. Fuerzas resultantes en dos dimensiones. El enunciado nos dice, descomponga la fuerza de 250 newtons en componentes que actúen a lo largo de los ejes U y V. Además, determine las magnitudes de estas componentes. Para este caso, no podremos usar lo que son las componentes rectangulares, o sea, X y Y, o como Y y J, ya que en este caso vamos a usar una fórmula completamente aparte. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, el diagrama de cuerpo libre, también conocido como DCL. En este caso, nos vamos a apoyar solo de un punto, y lo que sería el eje U, este sí será paralelo. También dibujaremos el eje V. Y entre esas dos estaría obviamente la fuerza de los 250 newtons, ¿sí? Ya. Recordando que esto nos dice que es 40 grados y esto que es 20 grados, ¿sí? Lo que podemos hacer es usar el método del romboide, o sea, básicamente completar esta figura. ¿Cómo se vería? Pues simplemente lo que tocaría es desplazar lo que sería el eje U y lo mismo con el eje V, quedando de la siguiente manera. Más o menos esto siendo algo idéntico.
vamos a recordar que aquí hay 20 grados, ¿no? Y acá realmente tenemos 40. Ya, ahora, si recordamos por propiedad, son cuando dos rectas son paralelas, normalmente, y hay una línea transversal, el ángulo que los ángulos opuestos siempre serán el mismo. Por tanto, regresando a la figura, podemos deducir que aquí hay 40 grados, realmente. Y lo mismo del lado inverso, ya que serán solo 20 grados. Ya. Y recordando que lo que sería esta diagonal son 250 newtons. ¿Va? ¿Cómo se supone que resolvamos? Sabiendo que esto es V. Como tal, lo que nos faltaría sería este ángulo, el cual aquí hay que recordar, por sumatoria de ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces vamos a decir que el ángulo de 180 es igual a 20 grados más 40 grados más el ángulo X que no sabemos, tendría que dar igual a 180. Entonces simplemente despejaríamos la X, que sería, que sería 180 grados, menos 20 grados, menos 40 grados. Poniendo la calculadora, nos daría que este ángulo es igual a 120 grados. Perfecto. Ahora, para más comodidad, lo voy a volver a hacer este triángulo, o sea, solito, ya que recordemos que este romboide es aquí, es paralelo. Así lo voy a hacer de una forma, como sea, parecida. Entonces, esto, 20 grados, esto, ya. Ahora, como tal, lo que nos piden es lo largo de estas componentes, U y V. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué podemos usar? Aquí lo que podemos usar es la famosa ley de senos, cual nos dice, ¿cuál sería? El lado sobre el seno de su respectivo ángulo, con lo que sería el ángulo contrario, es igual al lado del seno de su ángulo contrario y lo mismo con el otro lado. Ya. Con esta formulita podríamos reemplazar de la siguiente manera. Ya, vamos a decir que A es U y que B es V. Y por tanto sus ángulos vendrían a ser los contrarios. Con esto, ¿qué diríamos? U sobre el seno de 40 grados es lo mismo, no es igual, a V que el seno de 20 grados, lo que esto es igual a 250 por el seno de 120. ¿Ya? Aquí lo que podemos hacer es igualar U con el 250 y lo mismo con V separando en dos posibles casos, bueno, para encontrar sus respectivos lados. Por lo que sería U sobre el seno de 40 grados es lo igual a 250 por el seno de 120. Y en el otro sería V es igual al seno de 20 grados, que es igual a 250 grados, perdón, a 250 newtons por el seno de 120. Y en este caso simplemente tocaría despejar, por lo que podemos decir que U es 250 por el seno de 40 entre seno de 120 y V es igual a 250 por el seno de 20 sobre el seno de 120. Y con esto sacamos en la calculadora directamente, empezando por U, 150 por el seno de 40 dividido por el seno de 120, lo que nos da igual 185,55 newtons
Y aplicando lo mismo, pero en vez con V, nos da que vale 98,73 newtons. Muchas gracias.